los dedos, los 4 dedos abrazando al eje, respecto del cual está rotando el cuerpo, y el dedo pulgar en la dirección, el dedo pulgar en la dirección del eje respecto del cual está rotando el cuerpo, y los 4 dedos indican el sentido de rotación. Dije que por convención, si el sentido de rotación es antihorario, se considera positivo. Si el sentido de rotación es horario, se considera negativo. Bien. Definido este desplazamiento, este vector angular, desplazamiento angular, que básicamente lo que nos estaba dando es el desplazamiento angular que sufre el vector posición, que define, este vector define la posición de un punto P cualquiera de ese cuerpo, básicamente. Ahora, ese vector posición en el desplazamiento diferencial θ lo puede hacer de diferentes maneras. Es decir, diferentes maneras en el sentido en diferentes instantes de tiempo. O sea, lo puede hacer más rápido o más lento. Eso es lo que quiero decir. No en diferentes instantes de tiempo, sino que ese pasar de ese vector posición R de la posición indicada por el punto P a la posición indicada por el vector posición R1, como habíamos visto en la figura anterior, que indicaba la posición P1 del mismo punto, esa variación angular diferencial θ se puede hacer en distintos tiempos, digamos así, en diferentes velocidades. Entonces, a la rapidez con que cambia la posición de R, se la va a denominar velocidad angular. Y se denota, como ya sabemos, con la letra omega. Y la velocidad angular será la variación del desplazamiento angular diferencial θ en el tiempo. Y es una cantidad vectorial. Y se va a medir en radianes sobre segundo. Y va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el vector que me da el desplazamiento angular diferencial θ. Así como existe una variación en el tiempo de la posición, también existe, como sabemos, una variación de rapidez de cambio de la velocidad. Y a esta rapidez de cambio de la velocidad angular se la define como la aceleración angular, y que se expresa a través de la letra griega también alfa. Entonces, alfa para nosotros es la variación en el tiempo de la velocidad angular, la derivada de la velocidad angular en el tiempo. O también expresada como la doble derivada, la derivada segunda del desplazamiento angular en el tiempo 2 veces. Este vector va a tener la misma dirección que el desplazamiento angular θ y, por supuesto, de la velocidad angular omega. Pero la misma dirección, ojo, el sentido puede ser diferente. Hay gente que confunde dirección con sentido, por eso estoy haciendo énfasis. La dirección es una cosa, el sentido es otro. Es decir, la dirección es la dirección en este caso, del eje respecto del cual rota el cuerpo. El sentido es si el sentido es antihorario u horario. Y en el caso de la aceleración angular puede tener
el mismo sentido que la velocidad angular, y en ese caso quiere decir que este cuerpo se está acelerando. Pero si el sentido de la aceleración angular es contraria al sentido de la velocidad angular, entonces quiere decir que ese cuerpo se está desacelerando, básicamente. Es lo mismo que en velocidad lineal. Si yo tengo una velocidad lineal, la velocidad, otro concepto que a veces hay personas que tienen que pensar el hecho, el hecho básico de que si yo me muevo hacia la izquierda, el sentido, me muevo en un desplazamiento lineal, estoy hablando, ¿sí? En un desplazamiento lineal, como si estuviera haciendo una traslación. Y me estoy moviendo, supongamos, hacia la izquierda, en ese cambio de posición, hacia la izquierda. La velocidad no puede tener otro sentido que el sentido en el que me estoy moviendo. No puede ser que el vector velocidad se mueva en sentido contrario o el vector velocidad tenga sentido contrario al desplazamiento, al desplazamiento que estoy sufriendo moviéndome. Hay gente que por ahí tiene que pensar eso y no lo tiene que pensar porque eso es como respirar. La velocidad, el sentido del desplazamiento y el vector velocidad tienen siempre el mismo sentido. Ahora, la aceleración, no. Porque si yo me estoy moviendo hacia la izquierda, como decía recién, y voy aumentando la velocidad en ese sentido, quiere decir que estoy acelerando. Ahora, si estoy llegando a una esquina, voy llegando a la esquina, pero ¿qué pasa? Y que voy bajando la velocidad, por lo tanto, la aceleración va a tener sentido contrario. Bien. Ustedes me dirán, el ingeniero Galdeano está diciendo cosas que yo ya las sé. Créanme que hay gente que por ahí no se da cuenta de esto. Y hay que decirlo. Yo quiero decirlo para que todos estemos de acuerdo. Bien. Perfecto. Entonces, definido lo que es desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular, acá viene una serie de ecuaciones que son similares a las que hemos visto para el caso de traslación pura. Son exactamente las mismas ecuaciones, son exactamente las mismas, el mismo análisis y el mismo mecanismo para llegar a las ecuaciones correspondientes de posición, que sería una rotación angular de una posición θ a una θ1, o una velocidad angular final en función de una velocidad inicial, omega 1. Y también esto es válido para el caso de aceleración constante, o sea que la aceleración angular que sufre el cuerpo es una aceleración constante. Si no, no son válidas estas ecuaciones. Son válidas pura y exclusivamente para aceleración angular constante. Así que no tiene sentido que me ponga a mostrárselos de vuelta. Es exactamente lo mismo que hicimos para las ecuaciones en traslación pura. Lo que sí es importante, y también porque hay mucha gente que no lo tiene a este concepto, y es el hecho de que el diferencial θ, el desplazamiento angular θ, la velocidad angular omega y la aceleración angular alfa, la sufren todos los puntos del cuerpo. Estoy yendo hacia el cuerpo a mostrarle la figura del cuerpo que habíamos iniciado. Es decir, yo hice toda esta
este análisis considerando un punto P cualquiera de ese cuerpo. Este punto P define una partícula cualquiera de ese cuerpo posicionada a una distancia r, ¿sí?, del centro de rotación que se encuentra sobre el eje respecto del cual rota el cuerpo. Pero podría haber tomado cualquier otra partícula desplazada o ubicada en otro plano o o sobre el mismo plano que estoy considerando, sobre el cual está P, pero a diferentes distancias. O sea que el vector posición R va a tener un valor diferente, o más chico o más grande, de acuerdo a que el punto P o la partícula P se encuentre más alejada o más cerca del centro de rotación. Ahora, todas las partículas se van a mover con la misma velocidad angular y con la misma aceleración angular. ¿Sí? Eso es importante, todas las partículas, o sea que todos los puntos P, como dijimos anteriormente, se van a mover con un movimiento, como dijimos acá. El movimiento de cualquier punto del cuerpo rígido que gira alrededor de ese eje fijo depende del movimiento angular del cuerpo alrededor de dicho eje. Es decir, se van a mover con una determinada velocidad angular y con una determinada aceleración angular. Y todas las partículas van a tener ese mismo valor de velocidad angular y de aceleración angular. Insisto, porque hay gente que no ve la diferencia con qué. Con la velocidad tangencial, que es la que vamos a ver nosotros a partir de ahora. La velocidad lineal o tangencial, es decir, la velocidad que tiene este punto P moviéndose en esta trayectoria circular alrededor del eje y desplazado o ubicado a una distancia r del centro de rotación. Esa velocidad tangencial, ¿por qué se llama tangencial? Porque es tangente a la trayectoria, o sea, a la circunferencia, desplazándose alrededor del eje Z. Cuando este cuerpo está rotando respecto de ese eje. Entonces, fíjense, como lo ha indicado Manuel, donde están apareciendo estos vectores que representarían la velocidad lineal o tangencial que tiene el punto en diferentes posiciones alrededor de esta trayectoria circular que sigue este punto P. No confundir esto, velocidad lineal, que como ya vamos a ver, va a depender de a qué distancia, o sea, qué valor, el módulo del valor de este vector posición R en relación con el eje de rotación. Ahora, cualquier punto que se encuentre sobre esta línea, digamos sobre este eje R, se va a mover con la misma, básicamente. Lo que va a variar es esta velocidad lineal o tangencial. Bueno, eso quería dejarlo claro para que no tengan problema en adelante. Bien, entonces, dije que estas ecuaciones no las voy a repetir porque no tiene sentido, es lo mismo que para el caso de traslación pura, son las mismas ecuaciones, nada más que expresadas para el caso de rotación pura. ¿Por qué? Porque todos los puntos rotan con la misma velocidad angular y con la misma aceleración angular. Bien. La búsqueda, como yo les decía, es la de encontrar las ecuaciones que me dan la geometría
y la cinemática, es decir, dentro de la cinemática, las ecuaciones de velocidad y de aceleración que van a definir justamente cómo se mueve ese punto P en esa trayectoria circular, como yo les estaba indicando anteriormente, y que está definida por ese vector marroncito que Manuel les estaba mostrando en esa trayectoria. Bien, entonces, de la misma manera que lo hemos hecho para traslación pura de un cuerpo rígido, vamos a hacer un análisis matemático, por supuesto, que nos va a dar las ecuaciones para el caso de rotación pura, básicamente. Y con esto vamos a tener la geometría y la cinemática correspondiente de un cuerpo que está rotando, o de los puntos, pertenecientes a los puntos que rotan respecto de un eje que pertenece a ese cuerpo. La ecuación, en este caso, en que estábamos analizando nosotros, vuelvo para que es la de que el punto P se mueve en esta trayectoria circular, este punto P se mueve en esta trayectoria circular y este es un punto partícula cualquiera, ubicada a una determinada distancia, definida por este vector posición R. Para esta situación, nosotros podríamos dar la posición de ese punto a través de una ecuación como la que está mostrada acá, que es que el vector posición tiene, perdón, se puede expresar a través del módulo de ese vector, cuánto vale ese vector, multiplicado por un versor que le da el carácter vectorial a este vector R rayita. Bien, para entender esto, conformaría la forma polar, o sea, expresar la posición de un punto P a través del uso de lo que se denominan las coordenadas polares. Para entender esta expresión un poquito más, aunque ustedes de alguna manera deben tener idea de esto, pero para refrescarles lo que es la física y la geometría, es que vamos a hacer un análisis genérico, o sea, más general, y vamos a considerar el caso de que un punto se mueve, en este caso en el espacio, siguiendo una trayectoria cualquiera. Y vamos a encontrar para esa situación las ecuaciones que van a definir la velocidad y la aceleración en ese movimiento. Y luego, una vez que hayamos encontrado las ecuaciones generales para este movimiento particular, lo vamos a particularizar a nuestro caso, que es el hecho bueno, como quieran. Bueno. Perdón, disculpen un segundo. Entonces, una vez que hemos obtenido las ecuaciones generales, las vamos a particularizar para el caso particular nuestro, que es la rotación pura. Bien, entonces, en relación con eso, vamos a tener nuestro caso de una partícula P que cualquiera que se desplaza en una trayectoria S cualquiera en el plano. En el espacio, perdón, disculpen. Para lo cual
deberemos tener un sistema de referencia, que en este caso estaría dado por un sistema de coordenadas X y Z, que como siempre vamos a denominar un sistema absoluto de referencia. Teóricamente, todos los movimientos están referidos finalmente a este sistema. Todos los movimientos están referidos a este sistema absoluto, inercial, fijo de referencia. Entonces, el punto P se mueve en el espacio a través de esta trayectoria S, que es una trayectoria cualquiera, aunque es planar, o sea, se mueve en el plano, básicamente. Es cualquiera, pero se mueve en un determinado plano. Que, como vemos, ese plano está desplazado del plano XY, un determinado valor Z. ¿Sí? Bien. Si nosotros utilizamos las coordenadas cilíndricas, si ustedes recuerdan, las coordenadas cilíndricas son un sistema que es el mismo que el de coordenadas polares, nada más que coordenadas polares están referidas al plano, las coordenadas cilíndricas están referidas al espacio. Entonces yo podría dar la posición de cualquier punto utilizando las coordenadas cilíndricas. En ese caso, bueno, sí. En coordenadas cilíndricas. Entonces, en ese caso, las coordenadas que definirían la posición del punto P respecto de este sistema absoluto, X y Z, estarían dadas por tres coordenadas que me definen a un vector, que son las coordenadas de un vector posición, que ahí en el apunte está indicado, como estamos viendo, como un P. Realmente tendríamos que haber puesto RP. Son pequeños errorcitos, discúlpenme, ya lo vamos a corregir. Ese vector P realmente es el vector RP, que nace en el origen O de ese sistema absoluto de X y Z, y termina en el punto P, o sea que es un vector que está en el espacio, RP, y que tiene por coordenadas tres cantidades que son R, θ y Z, donde R se define como la componente radial, θ es la componente transversal y Z es la componente axial. La componente radial básicamente es una componente que está sobre el eje, sobre el plano, perdón, XY, y es básicamente, como vemos ahí, la proyección del vector RP que está en el espacio sobre el plano XY. Entonces, esta componente radial está en la dirección de ese eje, R. Es un eje que forma, como vemos, un determinado ángulo θ con respecto al eje de las X. Básicamente. Si nosotros podríamos considerar que es parte de... Estás ubicado, como dijimos, en un plano que contiene al eje de la Z, ¿está bien? Y que intercepta al plano XY, definiendo a ese vector R, y definiendo un eje, básicamente, sobre el cual está R. El sentido en el que crece, o el sentido positivo de los valores de R, están alejándose del origen O del sistema XY, básicamente.
La componente transversal es el θ, es el ángulo θ, y es el ángulo que existe entre justamente el eje de las X, del sistema coordenado de X y Z, y este eje que está indicado como R. Ese ángulo se mide, o esa componente transversal, mejor dicho, que está definida por un ángulo que es θ, se mide en radianes, como no podría ser de otra manera, y responde su sentido a la regla de la mano derecha, como ya lo hemos dicho. Y el sentido positivo, como ya hemos dicho, sería el sentido antihorario, es decir, opuesto al giro de las agujas del reloj. Bien. La componente Z, que es la componente axial, en este caso de las cilíndricas, es una componente que coincidiría con la misma cantidad en el sistema cartesiano X y Z. Entonces, la componente axial Z del sistema de coordenadas cilíndricas coincide con la cantidad o con la componente Z del sistema cartesiano X y Z. La idea básicamente es la de expresar el movimiento o las proyecciones de este punto o de un punto que se va a mover respecto de un sistema que a continuación vamos a mostrar, respecto de mi sistema cartesiano absoluto X y Z. Entonces, lo que estamos buscando es relacionar las coordenadas cilíndricas con las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas X y Z con las coordenadas cilíndricas R, θ y Z. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que vamos a definir sobre el punto P, un sistema de referencia que después vamos a ver que es un sistema auxiliar, y que ese sistema, por el momento, ese sistema auxiliar que vamos a colocar en el punto P, va a tener como versores a las cantidades U sub R, U sub θ y U sub Z. U sub R sería el versor radial, U sub θ sería el versor transversal y U sub Z sería el versor axial. Ustedes acuérdense que los versores son vectores que tienen como módulo 1, básicamente. Son básicamente los vectores que definen las direcciones de los ejes, básicamente, y le dan carácter vectorial a las componentes. En el caso de los sistemas cartesianos, nosotros tendríamos que estos versores serían I, J y K, que lo vamos a ver en un dibujo más adelante. Acá, en este dibujo, lo adelanto un segundo, en el cual los versores del sistema cartesiano serían I en la dirección del eje de las X, J en la dirección del eje de las y K en la dirección del eje de la Z. Y acá vemos cómo U sub Z coincide con K, básicamente porque los ejes axiales y el eje Z de ambos sistemas están coincidiendo. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. La idea es encontrar la posición, dar la posición de este punto P a través de este vector RP. Y encontrar la ecuación que me va a dar esa posición en función de coordenadas cilíndricas. Pero que nosotros podamos transformar esas coordenadas en coordenadas
cartesianas. Entonces, lo que vamos a buscar es la relación entre estos dos sistemas. Cilíndricos, indicados por las cantidades radial, transversal y axial, y las rectangulares o cartesianas, que están indicadas por X y Z. Bien. Con la imagen de este sistema cartesiano X y Z, y que R es la proyección del vector R sub P en el eje en el eje XY, vamos a dar qué relación habría entre estos parámetros. Si ustedes ven, yo voy a poder relacionar la proyección en X, o sea, la proyección de este vector, R, sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y y sobre el eje de las Z. Y esas cantidades están indicadas por la componente X y por la componente Y, básicamente. Entonces, la relación, ¿cuál sería? Acá lo que estamos viendo es solamente el plano XY, nos hemos retraído solamente al plano XY y al vector R. Entonces ese vector R, que está formando un determinado ángulo θ con respecto